Busque la palabra del Señor en Mateo capítulo 9, versículo 27. Voy a estar ministrando con la palabra de Dios en esta noche, bajo el título, conforme a tu fe será hecho. Conforme a tu fe será hecho. Porque todas las cosas que nosotros queramos, debemos de creerlas. Dice la Biblia, Mateo 9:27, 2 ciegos reciben la vista. Verso 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche venimos declarando cielos abiertos sobre este lugar. Declaramos el poder de tu palabra en nuestro espíritu. En esta noche yo te presento a tu iglesia, Espíritu de Dios. Paséate en medio de ellos a través de esta palabra poderosa, porque tu palabra es viva y eficaz y penetra, Espíritu Santo. Yo vengo declarando que este pueblo sale transformado con un nuevo nivel de fe, porque sin fe es imposible agradarte. Y en esta noche venimos dispuestos a recibir tu palabra que cambia, tu palabra que transforma, tu palabra que hace las cosas que no son, las hace tener vida. Y hoy declaramos vida en nosotros, declaramos vida en todo aquello que está a punto de perecer. Así como Lázaro resucitó de los muertos, así tú resucitas sueños, tú resucitas, Padre de la gloria, debilidades. Hoy fortaleces al débil, hoy sanas al enfermo, levantas al desanimado, levantas al caído a través del poder de tu palabra. Hoy declaramos que este pueblo sale con una mentalidad diferente, con una actitud diferente y con una fe diferente, no por mi palabra, sino por la tuya, Señor, que es la que cambia, la que transforma, la que levanta, la que restaura, la que sana y la que liberta. En esta noche, Espíritu Santo, le damos la bienvenida a esta casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Jesús en su ministerio terrenal podemos ver que hizo milagros. Jesús en su ministerio terrenal podemos ver que sanó enfermos. Jesús en su ministerio terrenal podemos ver que predicó la palabra, que enseñó la palabra, que evangelizó a multitudes, que predicaba en el templo y que predicaba en las montañas, en los montes, que predicaba en las calles, y donde había oportunidad, Él les hablaba del Padre. Él les hablaba que había un cielo y también les enseñaba que había un infierno. Jesús enseñó más del infierno y habló menos del cielo. ¿Por qué? Porque Jesús lo que quería evitar que las personas fueran a ese lugar de tormento. Entonces hoy estamos hablando a través de conforme a tu fe será hecho. No vamos a hablar del cielo, no hablamos del infierno, pero nuestra fe debe demostrar nuestras obras. Todo lo que usted crea, usted debe de caminar confiando que Dios lo hará. Todo el cristianismo se compone en base a fe. ¿Y cuál es nuestra fe? En primer lugar, el fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Usted no puede tener una fe más elevada a menos de que no esté fundamentada en primer lugar en Jesús y número 2 en la palabra del Señor, porque la palabra de Dios da testimonio de Cristo. Entonces, ¿quiere caminar usted como Jesús?
debe de tener un nivel máximo de fe y al igual debe tener un nivel máximo de obediencia, porque la fe lo va a llevar a usted a ser obediente, la fe lo va a llevar a usted a caminar en pos de la palabra que Dios le ha dado. Jesucristo fue bien visto por muchos y al igual fue mal visto por muchos. Muchos hablaron bien de él y muchos también lo criticaron. Entonces, si usted quiere ser un hombre, una mujer de fe, se debe de arriesgar también a que hablen mal de usted. No todo el mundo hablará bien de usted. Si a usted le escuchan los sueños, mucha gente se va a reír. Si a usted le escucha lo que usted dice, los planes que usted tiene, mucha gente lo puede criticar. Pero cada quien va a hablar conforme a su medida de fe, conforme a la fe que ha desarrollado, y la fe siempre se desarrolla bajo oposiciones. Nadie puede desarrollar fe sin oposición. Si a usted lo tiran, un ejemplo, si a usted lo tiran a una poza de agua o a una piscina honda, usted tiene que nadar, si no nada se ahoga. Entonces el que no acciona en medio de la oposición va a quedar postrado, va a quedar ahogado, va a quedar paralizado ante la adversidad. Aún el que no sabe nadar habla ese auxilio, patalea, como podemos hablar, manotea, y siempre hay alguien a rescatarlo o ayudarlo. ¿Por qué? Porque es una acción. Eso quiere decir que aunque nosotros no sepamos cómo, si tenemos fe y hablamos la palabra de Dios, si tal vez nosotros no podemos realizar cosas, alguien nos va a ayudar por nuestra boca, por nuestras palabras. Entonces, el principio número 1 de la fe no es querer, sino que es creer. Y hay mucha gente en el cuerpo de Cristo que está queriendo, pero no está creyendo. Entonces, usted debe ser un hombre y una mujer de los que creen y no de los que quieren, porque no todo el que quiere cree, pero también todo el que cree es porque quiso. ¿Qué es lo que quiere usted para su familia? ¿Qué es lo que quiere usted para sus finanzas? ¿Qué es lo que quiere usted para su hogar? Para su negocio, para sus hijos. Puede querer muchas cosas, pero puede creer pocas. El secreto de la fe es creer y no querer. Solo con esa palabra usted puede notar muchas cosas que le pueden ser de bendición. Yo no sé cuántas cosas quiere usted antes de que termine el año. Yo no sé cuántas cosas quiere usted antes de que termine este 2018. Pero lo que sí le quiero decir yo, crea en las cosas que quiere para este 2018. Crea. Porque podemos querer muchas cosas, pero podemos creer menos. El secreto de lo sobrenatural de Dios está en la fe. El primer fundamento para lo sobrenatural, los milagros, sanidades, prodigios, es la fe. Número 2 es la unción. Y número 3 es la gloria. 3 dimensiones de lo sobrenatural. Número 1, primeramente debo de creer las cosas que no son como si fuesen. Número 2, debo de tener la unción del Espíritu Santo. ¿Y qué es la unción? Es el poder y la habilidad que Dios le da a usted por el Espíritu Santo para obtener grandes resultados. Sin unción no vamos a ver resultados que podemos tener nosotros sin la unción del Espíritu Santo. Y número 3 es la gloria de Dios, que es donde Dios se manifiesta, es donde la gracia de Dios está sobre nosotros y es donde Dios empieza a obrar. Él, sin nuestra ayuda, hay muchas puertas que se los puede abrir la gloria de Dios, que usted no hizo nada, solamente recibirlas. Eso es la gloria de Dios, cuando usted no hace nada, pero Dios hace todo. Entonces la Biblia dice aquí en este pasaje algo muy sorprendente y es algo muy impresionante, porque mucha gente quiere su milagro. ¿Cuántos de aquí quieren un milagro? Dios lo puede hacer. ¿Cuántos de aquí quieren
algo de parte de Dios, Dios lo puede hacer, pero antes de quererlo, primeramente debe de creerlo. El nivel más grande de querer algo se llama anhelarlo. Anhelarlo es un deseo profundo de que algo suceda. La alabanza que cantábamos decía: te anhelo, te necesito. Entonces el anhelo es el deseo más profundo que una persona puede tener para recibir algo. Entonces no solamente es de creer, sino que el anhelo a agradar a Dios le va a abrir los cielos. Entonces dice el versículo 27, pasando Jesús de ahí. ¿Y de dónde pasó Jesús? Jesús venía de sanar gente, de sanar personas. Y la persona que sanó a través de Jesús fue la mujer que tocó el manto. Después resucitó la hija de Jairo. Y de ahí Jesús salió de ahí. Pero de ahí más adelante hay dos ciegos que quieren recobrar la vista. Y dice el verso 27 en Mateo 9, pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Entonces, ahora lo importante de estos dos ciegos es que estos ciegos recibieron su milagro. Estos ciegos recibieron lo que ellos querían, pero para llegarse a convertir en un milagro, primeramente debieron creer que Jesús era el Hijo de Dios a través del linaje de David. Ahora, ¿cree usted que Jesús es Dios? Si cree usted que Jesús es Dios, si cree usted que Jesús es Hijo de Dios, entonces también debe de creer que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob anduvo entre nosotros y hizo milagros, y que Hebreos 13:8 a mí me dice que Jesús es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. Significa que todavía sigue haciendo milagros por medio del Espíritu Santo, a través de Él. ¿Qué es lo que ha estado pidiendo usted últimamente? ¿Lo ha estado queriendo o lo ha estado anhelando? El anhelo se aproxima un poco más a la fe, porque el anhelo lo hace acercarse más a creer. Porque hay cosas que usted dice: yo quiero esto, quiero aquello, pero todavía no está definido. El anhelo sí, porque es un deseo ferviente que nosotros hacemos hasta que ocurra. Lo importante de estos ciegos eran dos cosas. En primer lugar, lo que hicieron los ciegos fue que siguieron a Jesús. Ahora, ¿está siguiendo a Jesús usted? ¿Está siguiendo a Jesucristo? Primer lugar, número uno, los ciegos siguieron a Jesús. Entonces, ¿qué significa seguir? Significa que yo debo tener una acción correspondiente para aquello que yo estoy creyendo. O sea, usted no puede recibir un milagro si no sigue los milagros, al que hace los milagros. Si no sigue al que hace los milagros, que es Jesucristo, no vamos a ver milagros. Pero los ciegos no miraban, pero tenían algo muy importante: ellos escuchaban. Y con esto le voy a decir algo muy importante: no todo está perdido. Yo no sé cómo está su vida, pero yo le digo en esta noche: no todo está perdido. Porque aquellos no podían ver, pero podían escuchar, podían hablar y podían caminar. Hasta los ciegos tienen esperanza, hasta los ciegos tienen fe, hasta los ciegos pueden recibir su milagro, porque ellos están ciegos pero no están cojos, ellos están ciegos pero no están sordos, ellos están ciegos pero pueden hablar, no están mudos.
y nosotros estamos completos. Entonces ellos activaron la fe a través de oír. Ellos no miraron a Jesús sanar enfermos. Ellos no miraron a Jesús cómo se detuvo el flujo de la sangre de aquella mujer que tocó el manto. Ellos no miraron cómo Jesús resucitó a la hija de Jairo. Ellos no miraron cómo Jesús ponía la mano sobre los enfermos y ellos sanaban. Pero ellos escucharon. Entonces lo más importante no es ver, lo más importante es creer. Y más bienaventurado es el que cree, aquel que no ha visto a Cristo, que somos nosotros. Entonces lo importante no es ver, sino es creer. No seamos como Tomás, que dijo: si yo no meto el dedo en sus cicatrices, yo no voy a creer. Estos ciegos creyeron aún sin ver las señales y los milagros que hacía Jesús, pero escucharon. Lo más importante es oír, y a través del oír viene la fe, y el oír la palabra del Señor. Dios puede abrir sus ojos naturales, sus ojos espirituales. Cualquier milagro que usted desee necesita oír, pero los ciegos no podían ver, pero escucharon que Jesús había sanado a través de su manto a la mujer del flujo de sangre. Escucharon que Jesús había ido donde la hija de Jairo y la hija estaba muerta y resucitó. Entonces los ciegos han de haber dicho: si este hombre pudo hacer que la mujer se le detuviera el flujo y pudo hacer que un muerto resucitara, también puede hacer que yo vea, también puede hacer que mi vista sea recobrada, también puede hacer que yo cambie mi oscuridad por ver por primera vez a las personas, por ver por primera vez a los animales, por ver por primera vez a mi familia. Ellos le siguieron. La gente quiere milagros, pero no quiere seguir a Jesús. La gente quiere milagros, pero no quiere hacer la voluntad de Dios. La gente quiere recibir el milagro, pero no quiere hablar la palabra de Dios. Y ellos, cuando Jesús llegó a ese lugar, iba caminando hacia su casa, y ellos dijeron: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Le gritaron, y no crean que de cerca, ellos gritaron de largo. Aparece el signo de interrogación ahí. Hicieron una exclamación de decirle: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Los ciegos, Jesús ya sabía que estaban ciegos, porque ellos usaban una capa que los distinguía, que eran no videntes. Y ellos recibieron la noticia de que Jesús iba pasando por ahí a puro oído. Ellos no lo miraron, pero creyeron en aquel del que escuchaban, creyeron en aquel. Entonces Dios le dice que si usted cree al Señor por su palabra, por lo que escucha, Dios restaura su familia, Dios restaura su matrimonio, Dios levanta su negocio, Dios levanta su vida espiritual nuevamente. Dios hace cosas que jamás había visto, porque cuando los ciegos recobraron la vista, ellos vieron cosas que nunca habían visto por muchos años. Entonces, cuando Dios opera sobrenaturalmente en usted, Dios empieza a hacer cosas nuevas. Dios empieza a hacer cosas que jamás había visto con sus ojos. Porque aunque usted no sea ciego naturalmente, aunque usted no sea ciego, Dios quiere mostrarle la gloria de Él mayor. Porque muchas veces usted se enfoca en el problema matrimonial, se enfoca en el problema que tiene, pero no se enfoca en lo que Dios puede hacer más adelante. No se enfoque en lo que Dios va a hacer con usted. Y ese es el enfoque y la visión de Jesús. El apóstol Pedro, cuando Jesús fue apresado, lo primero que hizo fue cortarle la oreja a Malco para que no se llevaran a su maestro. Imagínense, estaba impidiendo Pedro la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era que Cristo muriera, la voluntad de sus hijos espirituales no. La voluntad de Dios era que Jesús muriera para perdonar nuestros pecados. Pero el apóstol Pedro viene y dicen que, los escritores dicen que Pedro iba pero al cuello, y como aquel se apartó, solo pudo agarrarle la oreja. No crea que era la oreja que iba, darle una sola, como decimos nosotros aquí.
Entonces, como él hizo movimiento cuando vio la espada, entonces solo le agarró la oreja. Y ese fue el último milagro que Jesús hizo. El último milagro que Jesús hizo en su ministerio terrenal antes de resucitar fue ese, que hizo que una oreja, crear una oreja. Pero si hubiera visto la gente con los ojos de Jesús, lo primero que hubiera dicho es que Pedro está descalificado para el ministerio. Pero Jesús tenía una visión para futuro, porque el apóstol Pedro cambió y en una ocasión le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Y se lo repitió 3 veces y le dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y podemos ver a Pedro en Hechos capítulo 2 lleno del Espíritu Santo, exclamando las profecías del profeta Joel. Y podemos ver que dice la Biblia que en este sermón se ganó 3,000 personas. Imagínense si Jesús no hubiera tenido visión, si hubiera dicho: no, vos capaz estuviste cerca de matar a Malco, ya no eres digno de ser mi discípulo. Jesús le tuvo paciencia. Pedro fue restaurado, fue levantado, y lo que Pedro vio después de ser restaurado jamás lo había visto antes, nunca, porque él solamente miraba expulsión de demonios, él solamente miraba milagros y sanidades, pero nunca creyó Pedro que a través de una predicación de él se iban a convertir 3,000. Nunca creyó Pedro que a través de su segundo sermón se iban a convertir 5,000 personas. La gloria que vio Pedro después de la restauración fue más grande que la gloria que vio antes de sus errores, de su pecado. Estuvo a punto de matar. Entonces a Dios no le importa su fracaso, a Dios no le importa sus malas decisiones, a Dios lo que le importa es su arrepentimiento. Eso es lo que le interesa a Dios. A Dios no le interesa, número 1, su fracaso, número 2, no le interesan sus errores, y número 3, lo que le interesa es su arrepentimiento. Porque un arrepentimiento genuino, Dios lo va a levantar, Dios lo va a restaurar, y lo que va a ver después de su restauración es más grande que lo que ha visto hasta el día de hoy. Se va a levantar con nueva fuerza, se va a levantar con nueva unción, se va a levantar con una aceleración grande. Porque el propósito de Dios siempre ha sido levantarlo. El propósito de Dios siempre ha sido llevarlo de gloria en gloria. El propósito de Dios siempre ha sido decirle a ustedes que caminen juntos de la mano, así como caminó con Elías y así como caminó con Enoc. Caminar cerca de Dios. Pero para eso yo debo de creer, para eso yo debo de